Carlos Fabre, de Público y Privado. Carlos Fabre, de Público y Privado. Todos sus dispositivos electrónicos. Soy Carlos Fabre y este es un programa más de su canal de Público y Privado. Esta mañana que amaneció muy fresca, estos frentes fríos que todavía no dejan de generar bastantes enfermedades, principalmente respiratorias, abríguese bien, principalmente a la zona de los altos de ese estado. Hoy tenemos realmente un invitado de lujo, un investigador, amigo de Público y Privado, donde toca un tema central, y es el tema del alcoholismo, que según la medicina actual produce una degeneración de las capacidades físicas, psicológicas, laborales y sociales. Es un problema social principalmente en los estados más pobres del país, y él visibiliza el aporte que hace el fenómeno social y médico del alcoholismo, pero en la mujer. Pone en el centro del escenario, del tema, de la problemática, a la mujer. Es uno de los escasos trabajos sobre el tema, y el primero en el estado de Chiapas. Condensa la experiencia clínica de más de 4 décadas de contacto entre el autor y precisamente el tema del alcoholismo. Y hoy de verdad me sentamos muy a gusto y muy honrados de estar con el doctor Carlos Irán Culebro Sosa. Carlos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, a tus órdenes. Este libro tiene varias intenciones. Es un libro técnico de información que genera consulta, que genera pues un bagaje de información importante sobre este tema, sobre el tema de género, sobre el tema de la mujer. Muy interesante. ¿Qué te lleva a hacer este trabajo? Bueno, la razón es muy simple. Si vemos la última encuesta nacional sobre adicciones, que ya tiene algunos años que se llevó a cabo, y la comparamos con la penúltima, la población femenina que abusa del alcohol, no que usa, que abusa, es una población muy pequeña, pero se triplicó. De hecho, fue el sector poblacional que más se incrementó de una encuesta a la otra. Básicamente adolescentes del sexo femenino, y esa es la razón para editar este libro, para que las personas, obviamente también impacta a los varones, tengan conocimiento básico sobre el tema. Y esta es la razón también por la que la hice de manera breve. Este libro, en honor a la verdad, pudo haber sido 5 veces más amplio, pero lamentablemente los jóvenes cada vez leen menos, dan preferencia a la imagen en movimiento. Entonces, por ello es que lo hice de manera escueta, de manera breve, para señalar los aspectos básicos de lo que está sucediendo con ellas, que tienen poca conciencia, lo ven como una forma de diversión. A veces el consumo se da incluso dentro del mismo hogar. Un error relativamente común es el padre que quiere que la hija o el hijo aprenda a beber en casa para que no lo haga fuera de ella, y lo único que logra es iniciar a sus hijos en el consumo de estas El consumo bebidas. del alcohol. ¿Cuáles son las principales causas? Porque, bueno, en primera lugar, porque abordas el tema de la mujer y porque la mujer se alcoholiza, según tu experiencia. Bueno, hay 3 grandes factores que llevan en términos generales al consumo del alcohol, tanto en hombres como en mujeres. En primer término tenemos factores individuales. En el caso de los varones es como una forma de combatir el ocio, de distracción, evitar algunos estados de ánimos desagradables.
En el contexto familiar, que es el segundo elemento, a veces por algunos conflictos en la familia, una manera de evadir la realidad. Y un tercer elemento del que podríamos hablar mucho, es decir, creo que todo el programa nada más lo podríamos destinar ahí, son factores de carácter social. Una encuesta en el caso de mujeres en bares, desafortunadamente no se incluyó a Chiapas, se les pregunté por qué acudían a estos sitios. Y el primer argumento que señalaron es por igualdad de género. Si los hombres acuden a estos sitios, ¿por qué nosotros no? Y en segundo término confesaron muchas de ellas, porque a este sitio viene algún chico que me llama la atención, que me interesa, y venir aquí es una forma de acercarme a él. Pero, en fin, hay una gran diversidad de factores individuales, familiares y sociales en términos generales. Fíjese que yo quiero preguntarle a una mujer. Tenemos aquí a Mariana, que está en producción, no se ve, está atrás manejando los controles, pero sí le quisiera preguntar a ella y posteriormente a usted por un ejercicio solamente de género. ¿Qué tan bien vista es la mujer que debe? Mariana, por favor, si nos puede responder, no hay micrófono por ahí, te acerco a uno de estos. A ver. Porque realmente preguntarle a una mujer a mí se me hace bastante interesante, ya que, bueno, el experto está aquí y pudiese él pudiese darnos la razón de tu respuesta. Mariana, sí, por favor, entonces, ¿qué tan bien vista es una mujer que consume alcohol? Pues yo creo que, no, ¿cómo le explico? Pues no calificamos, o sea, de cierta forma se ve mal porque dicen, hablan mucho de la mujer, o sea, le da más preferencia a los hombres en el alcohol que a la mujer, o sea, si la mujer consume el alcohol, está mal. ¿Y si un hombre consume alcohol? Lo ve más normal, las personas lo ven más normal y son menos criticados. Efectivamente, por un lado quiero Gracias, señalar, nuestra sociedad promueve el consumo de alcohol a través de la publicidad, aunque esté sea limitada. Yo sé que si, por ejemplo, menciono la rubia de categoría, la mayoría la rubia de quienes superior, están ¿no? viendo saben a qué bebida me refiero. Entonces, este es un indicador de la forma en que se difunden estas bebidas. Es mal visto el hombre o mujer que abusa del alcohol, el borracho. Pero en el caso de la mujer, el rechazo social es mucho mayor por su condición de mujer. Y obvio, lo mejor en hombres y mujeres es no recurrir a estas bebidas o hacerlo de manera responsable, como lo sugiere la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que pesa más en el alcoholismo? ¿El hogar, la familia, el trabajo? ¿Qué es lo que...? Básicamente son factores sociales, como lo señalaba algún. Es multifactorial, pero son factores sociales. Puede ser, en el caso de los adolescentes, un chico que tiene una familia muy bien integrada y una buena comunicación con los padres, pero desafortunadamente su compañero de pupitre toma sus copas y lo incita a que lo haga con él. Entonces, esto es una circunstancia relativamente frecuente. El alcohol, por otro lado, se puede beber de manera responsable, según dice la OMS. ¿Y qué es beber de manera responsable? En el caso de los varones, no más de 5 copas por ocasión de consumo, con un tiempo muy prolongado de una copa a otra, acompañado de alimentos y bebidas no alcohólicas. Como el alcohol impacta de una manera más importante en la mujer, debido a que hay mayor cantidad de grasa, la eliminación es más lenta, la borrachera es más rápida. Se considera un consumo responsable 4 copas o menos. Debo decir, aprovechando que doy estos datos, que si vemos el consumo en nuestro país en el plano internacional, en nuestro país se consume menos alcohol que en muchos otros países, salvo los varones entre 18 y 26 años que ingieren mayor alcohol. Sin embargo, las consecuencias en nuestro país son mayores
que en muchas otras naciones que ingieren mayor cantidad de alcohol. Y la razón es muy sencilla. El consumo en nuestro país es de manera ocasional, los fines de semana, en algunas festividades, pero hasta llegar a la borrachera la mayor de las veces. Mientras que en otras naciones, para ir, por ejemplo, con el vecino país del norte, un sujeto puede tomarse una copa al mediodía, un par de cervezas en la noche, y esto se repite día tras día, de manera que la cantidad que ingiere es una cantidad muy importante, pero difícilmente llega a la borrachera. Obviamente también hay los gringuitos que se toman una copa y se siguen de frente, pero no es tan común como en nuestro país. Repito, la característica del consumo es hasta llegar a la embriaguez. Es un tema de adicciones, es un tema que no respeta edades, sexos, ¿no? También es importante decirlo, pero sobre todo, ¿qué hacen las autoridades? Por ejemplo, en el estado de Chiapas, el nivel de alcoholismo de cuánto es, por ejemplo, en mujeres y en hombres. Bueno, si comparamos la media nacional, en nuestro estado el consumo es bajo, salvo en el varones, es decir, del sexo masculino, el consumo es por encima de la media nacional y esto se ve favorecida por la población indígena, que obviamente consume grandes cantidades. A ello hay que agregar que en estas zonas indígenas y a veces ya incluso en las ciudades se ingieren bebidas de producción local o regional, la mayor de las veces elaborados en malas condiciones de higiene y alta toxicidad, como es el POSH, para mencionar tan solo un producto. Claro, puede ser combustible, ¿no? Así es, así es. Oiga, un dato importante también, en el estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, en específico, la primera razón de muerte en Tuxtla Gutiérrez es precisamente los accidentes viales, y adivina por qué causan mayor. Asociados al alcohol, aunque está haciendo competencia muy fuerte el uso del celular. Y del celular. También. Sin embargo, debo decir que a nivel nacional, aunque siguen habiendo muchos accidentes con consecuencias fatales, el número de esto ha reducido. El número de muertes se calcula hasta en un 40% gracias al alcoholímetro preventivo. Y una idea que he estado insistiendo en fechas relativamente recientes es que este alcoholímetro, además de que se desarrolla como se hace, es decir, al conductor se le detiene y se ve el grado de alcohol en el torrente sanguíneo, que pudiera aplicarse en los bares, en las cantinas, aquellos sujetos que voluntariamente quisieran someterse a ello y evitar... Pero sin sanción, el tema no es sancionar, el tema es salvar vidas, ¿no? Como una Así política es. Pública. Si el tema no es extorsionarlos, porque se habla de extorsiones ya por el tema del alcoholímetro, persecuciones, la política pública debe servir, salvaguardar principalmente la integridad de la vida de todos los ciudadanos. ¿Estoy mal, señor? Muy bien, maestro Fabre. Bueno, a ver, el gobierno del Estado, los gobernantes, no hablamos del gobierno del Estado de Chiapas, hablamos en general. Ha habido políticas públicas eficaces, eficientes, pero el tema del alcohol es un mundo de dinero y es un mundo de negocio. ¿Quién favorece, quién aprueba, quién desacredita, quién está en contra? ¿Cómo se maneja esto? Bueno, hay algunas políticas que vienen a nivel internacional, dictadas por la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, la limitación de la publicidad del alcohol que se aplica en el país viene de una sugerencia de la Organización Mundial de la Salud, como el incremento de los impuestos. En el caso del tabaco, me voy a desviar un poco, sí, para después regresar al alcohol. Recordemos que cada vez hay imágenes en las cajetillas que desalientan el consumo. Y esto mismo debería, a mi juicio, de hacerse en las bebidas embriagantes. Sí. Es decir, señalar con imágenes las terribles consecuencias que ocasiona el alcohol, con la agravante de que un sujeto que ha tomado la mayor de las veces no tiene conciencia de el estado en que se encuentra. Muy bien, Carlos. Oye, por último, quería preguntarte, ¿qué tan grave es el problema de la ingesta de alcohol, pero principalmente en mujeres jóvenes, estudiantes?
Te vuelvo a repetir, el segmento poblacional, mujeres jóvenes, es pequeño. El problema en el mundo entero es de los varones. La mujer, cada vez al incorporarse al mundo del trabajo, recurre a las bebidas a veces como una forma de eludir la tensión, la competencia que tiene con el sexo masculino, pero el consumo es mucho menor. Y es mucho menor, en relación a tu pregunta, en jóvenes mujeres. Pero, repito, el dato que señalaba en un principio de esta charla, de la penúltima a la última encuesta, ese pequeño segmento se triplicó. Y se triplicó con el agravante de que no es uso, sino abuso de estas bebidas. ¿Qué quiere decir? ¿Enfermedades en específico cuáles podrás mencionar, Carlos? Hay enfermedades tanto físicas como mentales. Dentro de las físicas, problemas gastrointestinales por el alcohol. En muchos otros órganos, si consideramos que el alcohol se incorpora al torrente sanguíneo y impacta en todo el cuerpo, incluso en el cerebro, y ahí tenemos enfermedades mentales, como es pérdida de la memoria. Pérdida y a veces, de las llaves constantemente también, ¿no? Bueno, eso nos pasa mucho sin necesidad del alcohol. Te lo comentaba porque a nuestro amigo Ruiseñor todos los días se le pierden las llaves aquí en público y privado. Es mi colega, somos colegas. Es importante hablar de este tema, ya que estamos hablando de alcoholismo, el impacto, los beneficios que ha tenido los grupos de alcohólicos anónimos. Es, a mi juicio, el mejor grupo que en el mundo entero es capaz de evitar la adicción al alcohol a aquellas personas que acuden a ellos con el genuino deseo de dejar la bebida. Y esta es la razón por la que este pequeño libro la dedico precisamente a los grupos de la AA. Hay historias impactantes de personas que quedaban tirados o en la banqueta o en la alfombra de su casa y actualmente han dejado por completo de beber. Muy interesante, Carlos. De verdad que aplaudimos mucho tu esfuerzo, el tiempo concentrado a este trabajo de investigación y lo recomendamos ampliamente, de verdad. Es un libro bastante corto en cuanto a número de páginas, pero bastante grande en cuestión del efecto que pueda generar y conciencias que pueda rescatar. La verdad, lo recomendamos ampliamente. ¿Algo más que quisieras comentarnos para el auditorio? Pues invitar a su lectura. Se encuentra básicamente en muchas bibliotecas públicas, se encuentra a la venta en una cafetería, la Fábrica, que está sobre la Segunda Sur, a un lado de la clínica del Stage. Y bueno, agradecer también el apoyo de los rotarios que me apoyaron para el desarrollo de este texto, y lo recaudado lo pienso destinar a otro libro sobre otro fenómeno igualmente preocupante, como es el cigarrillo electrónico. Los famosos vapor, ¿no? Que llaman, ¿no? Sí. Bueno, perfectísimo. Pues te agradezco muchísimo una vez más que estés aquí, Carlos. Agradecemos a usted que nos vio el día de hoy. Cerramos semana. No se olvide que el fin de semana, sábado y domingo, estarán pasando los mejores programas de público de esta semana, y con lo cual lo invitamos a que, si no nos vio, nos pueda rever el fin de semana. Muchas gracias, soy Carlos Fabre, nos vemos en la próxima. Carlos Fabre, de Público y Privado. Carlos Fabre, de Público y Privado. Carlos Fabre, de Público y Privado.